Buenos días. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es ver la solución al caso de análisis de un proyecto de inversión completo. En el vídeo anterior lo que hicimos fue analizar el enunciado y en este caso lo que vamos a hacer es ya ver la solución, ¿vale? Lo primero que vemos es que en el enunciado nos dan una serie de información sobre la situación actual de la empresa. Nos dicen los locales en los que está, el alquiler que paga, los sueldos, gastos, ventas, etcétera. Una cosa que es importante que tengamos muy claro es que cuando analizamos un proyecto de inversión, lo que tenemos en cuenta son los flujos de caja incrementales debidos a ese proyecto. Es decir, todos los otros flujos de caja que ocurren en la empresa que no están relacionados con el proyecto no se tienen que tener en cuenta. Este es el caso de todos estos datos que nos dan aquí. Son cosas que ya estaban antes del proyecto y que no van a variar, con lo cual no lo tenemos que tener en cuenta. Además nos explican que hacemos una consultoría para poder hacer un estudio de mercado y ver si tiene sentido o no llevar a cabo el proyecto de inversión. Esto es un coste que ya hemos hecho y que no es recuperable, y aunque no hagamos el proyecto ya está hecho, y si lo hacemos no tiene sentido tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esto es uno de los que hemos estudiado como sunk cost, que no se tienen que tener en cuenta en el análisis. Una vez que tenemos claro esto, lo que hacemos es vamos a calcular cuál es la inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto. Aquí tenemos los datos extraídos del enunciado. Nos hablan de dos locales, uno de ellos es alquilado a un tercero y ese no se tiene en cuenta la inversión inicial porque eso se tendrá en cuenta en los flujos de caja de cada año, pero hay un local que sí es propiedad de la empresa y que tuvo un precio de compra de $500,000, un posible precio de venta de 1 millón y un alquiler mensual de 3.000. Aquí lo que hay que tener en cuenta, es evidente que hay que tener en cuenta que utilizamos este local, porque si no, no estaríamos evaluando todos los componentes que implica este proyecto de inversión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el coste de oportunidad de utilizar este local en este proyecto y no estarlo utilizando en otras cosas. En este caso, como lo que se plantea no es la venta, el precio de venta nos da igual, el precio de compra es un precio que tampoco se usa, igual que si nos dieran el precio en libros tampoco se usa. En este caso, como está alquilado, lo que hay que calcular es el valor actual del alquiler de ese local durante los 5 años que dura el proyecto. Ese será el coste de oportunidad de utilizar este local para este proyecto. También nos dan la información del préstamo, que como ya hemos comentado varias veces, cómo se financia la empresa no se tiene en cuenta en este cálculo. Todo lo asociado a cómo se financia, los intereses que paga, etcétera, etcétera, están incluidos en el coste de capital que utilizamos para descontar los flujos. Toda esa información ya está ahí, por lo tanto aquí no hay que tenerla en cuenta. Y aquí, como vemos, son los cálculos necesarios para saber el valor actual del alquiler de esos 5 años. Aquí tenemos el coste de capital que nos dan, que es el coste de capital efectivo anual. Lo que tenemos que calcular es el coste de capital efectivo mensual, ya que el alquiler se paga mensualmente, y no es ni más ni menos que el 1 más el anual elevado a 1 partido por 12 menos 1. Esto ya lo hemos visto en temas anteriores, cómo se calculaba. Y con esto, utilizando la fórmula del valor actual de Excel, en el primer punto ponemos el tipo de interés que se usa, ¿vale? Que es la tasa, que es ese que hemos calculado, el 0,57%, los números de pagos o los números de periodos que hay, que son 5 años por 12 meses, que son los 60 pagos, y al final se pone cuál es el pago mensual que se hace, que se pone con el signo menos para que así salga positivo, ¿vale? Y estos son los 3.000 euros que estamos pagando de alquiler. Con esto nos da que el valor actual del alquiler esos 5 años es 152.285. Como nos dicen lo que cuesta la maquinaria y todo el equipamiento que tenemos que montar, la inversión inicial será igual a lo que costaba el equipamiento más el valor actual, el coste de oportunidad de utilizar ese local para este proyecto y no usarlo y no seguir cobrando el alquiler. Una vez que tenemos esto claro, ya tenemos la inversión inicial, entonces procedemos a calcular los flujos de caja año a año. En esta nueva hoja Excel tenemos a la izquierda aquí en las columnas B a G, tenemos los datos que nos dan, los hemos ido recogiendo, pues aquí veis el alquiler que hablábamos antes del local,
son 120.000 al año y se actualiza según el IPC. La disminución de ventas, como vimos, es al lanzar este nuevo producto, los productos anteriores que tenemos va a decrementar su flujo de caja, va a decrementarse en 10.000 euros anuales. Esto es algo que lo tendremos que tener en cuenta como una externalidad. Luego nos dan las unidades que se venden cada año, nos dicen el capital circulante, que era 2.300.000 al principio, y luego cada año un incremento del 1% de ventas al siguiente año. Recordad que nosotros tenemos que tener en cuenta el incremento de capital circulante, no el capital circulante. Porque el capital circulante, como hemos visto, es como una inversión, y como toda inversión, al incrementarse, ese incremento significa una disminución en el flujo de caja, ¿vale? Y eso es lo que tendremos en cuenta al calcular los flujos de caja libres. Luego nos dan los costes fijos que tiene la empresa y también se revalorizan con el IPC. Nos dan el coste de cada unidad para poder calcular los costes variables y cuánto se incrementa esos costes variables cada año, el precio de venta, con lo cual podemos calcular cuánto vendemos multiplicando las unidades por el precio de venta, y este se incrementa según el IPC, y aquí nos dan el IPC año a año, ¿vale? Después de eso pasan a darnos la información, ya lo habíamos visto, de la inversión inicial en maquinaria, y nos dan los porcentajes de amortización año a año, que esto nos permitirá calcular la amortización que podemos descontar cada año, y también el valor residual al final del quinto año, ya que nos dicen que se puede vender por el 20%, que aquí lo veis, que es el valor inicial por el 0,2, que es el 20%, estos 2.960.000, ¿vale? Que esto es lo que nos permite con la amortización poder calcular si hay que pagar impuestos por eso o no. También nos dicen que hay una inversión de 14,5 millones en el tercer año, que es una inversión que no es amortizable, ¿vale? No se va a poder meter aquí en la amortización, pero que hay que tenerlo en cuenta para calcular el flujo de caja. Nos dice que se va a poder generar unos ahorros de 100.000 euros en energía, y esto es algo que también tendremos que tener en cuenta, porque al evaluar un proyecto de inversión tenemos que tener en cuenta todos los posibles efectos que tengan. Tenemos que tener en cuenta los productos que dejamos de vender, pero si además nos genera otro ahorro por lo que sea, también hay que tenerlo en cuenta, y esto habrá que meterlo en los flujos de caja. Nos hablan del préstamo y de los intereses, que como ya sabemos no hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Todo esto ya está incluido en el coste de capital que utilizamos para descontar los flujos. Nos dicen el impuesto de sociedades y el coste de capital eficiente. Con los datos que nos dan, aquí como tenemos el precio de venta, y nos dicen que se va incrementando según el IPC, pues vemos que cada año es el año anterior por 1 más el IPC. Y con los costes de unidad, pues es el año anterior por 1 más el incremento del coste por unidad que nos han dado. Y así ya tenemos los precios de venta y costes de cada año, ¿vale? Que esto luego lo multiplicaremos por las unidades para calcular las ventas y los costes variables. Aquí tenemos la amortización, que si vemos aquí, esto no es ni más ni menos que los 14.800, es el 15% de los 14.800, luego esto es lo que nos podemos amortizar el primer año, y por lo tanto el valor residual al final del primer año pues serán los 14.800 de aquí menos lo que nos hemos amortizado, que son estos 12.580. Y así lo vamos haciendo año tras año, ¿vale? Esto es lo que nos amortizamos este año, y esto es el valor del precio anterior en libros menos lo que nos hemos amortizado ese nuevo año. Y luego aquí por último tenemos la K real y la K nominal, que la tenemos que calcular teniendo en cuenta el IPC. Recordad que como en los flujos de caja vamos a utilizar los precios incrementados según el IPC, pues el IPC o según incrementado en los costes de las materias primas, ¿vale? O los costes por unidad que hemos visto. Aquí tenemos que calcular la K nominal, que nos va a permitir luego descontar los flujos de caja. Esta K nominal no es ni más ni menos que 1 más la K por 1 más el IPC menos 1, y eso es hecho cada uno de los años. Y cuando descontemos, lo que utilizaremos cada año será esta K nominal. Una vez que hemos visto todos los datos de entrada, pues vamos a ver cómo se calculan los flujos de caja. Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Las ventas de cada año no serán ni más ni menos
que las unidades que se venden cada año por el precio de venta de cada año. Y los costes variables, pues será similar el número de unidades que vendemos cada año por el coste de producir cada una de las unidades. Y la diferencia entre estos dos valores nos va a dar el margen bruto. Una vez que tenemos el margen bruto, esto es lo que sacamos solo por el hecho de vender el producto, ¿vale? Es lo que hemos vendido menos lo que nos ha costado ese producto. Ese es el margen bruto. Una vez que tenemos eso, le quitamos los costes fijos, que como veis se incrementan también según nos ha dicho en el enunciado. El alquiler, que como veis también se incrementa año a año, según nos ha dicho el enunciado. Y luego aquí lo que metemos es, ojo, estamos evaluando este proyecto y como este proyecto nos permite un ahorro de 100.000 euros en electricidad, pues también cada año lo que le metemos es ese ahorro para tener en cuenta y saber cuánto es el EBITDA de ese proyecto, ¿vale? Y que lo tenéis aquí. Aquí tenéis el EBITDA de cada uno de los años. Ahí le quitamos la amortización de cada uno de los años que hemos calculado anteriormente y nos da el EBIT, que es Earnings Before Interest and Taxes, ¿vale? Recordad que ya le hemos dicho que los intereses no se tienen en cuenta en ninguno de estos sitios porque ya van incluidos en la K, en el coste de capital. Por lo tanto, el Earnings Before Taxes es el mismo que el anterior. Calculamos los impuestos como el 21%, porque nos han dicho que el impuesto de sociedades es el 21%, por los beneficios anteriores, por Earnings Before Taxes, y eso nos da al final el resultado neto, ¿vale? Y el resultado neto de cada año. A ese resultado neto, ¿qué tenemos que hacer? Pues le tenemos que sumar la amortización. Recordad que la amortización es un mecanismo que nos dan para devaluar las inversiones en activos y pagar menos intereses, pero no significa que haya un pago, que no salga dinero. Por lo tanto, para calcular el flujo de caja operativo tenemos que volverle a sumar la amortización. Lo restamos antes para poder calcular los impuestos, pero aquí le volvemos a sumar la amortización. Los intereses, ya lo hemos dicho muchas veces, no se tienen en cuenta y aquí sí que tenemos en cuenta la externalidad. Es decir, hay que tener en cuenta que por lanzar este nuevo producto dejamos de vender 10.000 euros o tenemos una disminución de 10.000 euros en el flujo de caja de los otros productos. Por lo tanto, para evaluar el proyecto hay que tener en cuenta todo esto. Y esto nos da los flujos de caja operativos para cada uno de los años. Una vez que tenemos los flujos de caja operativos, pues lo que tenemos que tener en cuenta aquí es calcular los flujos de caja libre. Para lo cual tenemos que restarle las variaciones, recordad, las variaciones de capital circulante, porque el capital circulante es como una inversión y siempre que hago una inversión eso disminuye los flujos de caja. Estos 2.300.000 era un dato y esto no deja de ser más que el 1% de las ventas del siguiente año, que eso no es lo que nos dice el enunciado. Y lo vamos poniendo en todos y al final recordad que el capital circulante, lo normal, por ejemplo, si un cliente me debe dinero porque le dejo pagar en plazos, es que al final del proyecto yo cobre todos los clientes. Y si yo le debo dinero a los proveedores porque pago a 30, 60 o 90 días, lo normal es que acabe pagando a todos los proveedores. Y si tengo existencias, pues que esas existencias acabe con ellas a cero. Con lo cual, la variación del capital circulante en el año 5 es aquella que hace que todo el capital circulante acabe siendo cero. Así es como se calcula el último año, ¿vale? Aquí tenemos en cuenta el coste de oportunidad del local y aquí tenemos en cuenta la inversión en maquinaria, ¿vale? Aquí tenemos los 14.800.000, aquí vemos los 14,5 millones que se hacen al final del tercer año y aquí tenemos la venta, que aquí no tengo en cuenta los intereses porque lo vendemos por debajo del valor contable, por debajo del valor en libros, ¿vale? Y por lo tanto, como es por debajo del valor en libros, no tenemos que pagar intereses por ello, ¿vale? Y con esto nos permite calcular los flujos de caja libre que los tenemos aquí, ¿vale? Una vez que tenemos los flujos de caja libre, para calcular el BAN, lo que tenemos que hacer es descontar estos flujos de caja. Pero ojo, que aquí, como hemos tenido en cuenta los incrementos de coste tanto en las unidades que producíamos como en los alquileres, etcétera, etcétera, que ahí hemos tenido en cuenta el IPC,
La K que tenemos que usar para descontar cada uno de estos años es la K real que hemos calculado, la K nominal, perdón, que hemos calculado aquí. Los 3 primeros años tenemos que usar la K del 10%, pero el año cuarto y quinto tenemos que usar la K del 12%. Entonces, si venimos aquí, esta K, la K del año 1 descontado, pues es el flujo de caja dividido entre 1 más el 10% que hemos dicho, ¿vale? Este será el flujo de caja 2 por 1 más el 10% al cuadrado, o 1 más el 10 por 1 más el 10%. Esto será el flujo de caja partido por 1 más el 10% al cubo. Pero este será el flujo de caja dividido por 1 más el 10% de los 3 primeros años al cubo por 1 más el 12%. Y este será dividido por 1 más el 10% al cubo de los 3 primeros años y por 1 más el 12% al cuadrado de los 2 últimos años. Si sumamos todo esto, nos da un BAN de 113.287, que es positivo, por lo cual este proyecto, con todos los requisitos que le pedimos, genera valor añadido para la empresa. Luego, por el criterio del BAN, habría que decidir hacer llevar a cabo esta inversión, ¿vale? Una vez que hemos hecho el cálculo del BAN, pues vamos a hacer el cálculo de la TIR. El cálculo de la TIR, pues es simplemente calcular los flujos, o sea, calcular usando la fórmula y los flujos de caja libre que tenemos ahí, y nos da un 10,9%. Lo único que hay que tener en cuenta en este caso es que tenemos un flujo de caja negativo en el tercer año. O sea, no es como un proyecto normal en que la inversión es el primer año y todos los demás son flujos de caja positivo. Aquí tenemos un flujo de caja negativo en el tercer año. Si os acordáis, en este caso hay que calcular los saldos del proyecto para ver si estamos en un proyecto mixto o no mixto. Porque si estamos en un proyecto mixto, no podemos usar el TIR normal y tendríamos que usar el TIR modificado. Pero antes de saber si tenemos que hacer eso, tenemos que calcular los saldos del proyecto, ver si alguno de ellos, usando la tasa TIR, nos da positivo antes del último año. En ese caso sí que sería un proyecto mixto y tendría que usar la TIR modificada. Si los saldos son todos negativos, no es un proyecto mixto, puedo seguir usando la TIR normal. Aquí vemos cómo vamos calculando los saldos, vemos lo que invertimos, que en el primer caso es el primer flujo de caja, ¿vale? En el año 1 lo que tenemos es el primer flujo de caja, pero 1 más la tasa, porque hay que pagar la rentabilidad o los intereses que nos están pidiendo, ¿vale? Y aquí vamos poniendo los flujos de caja positivos que le vamos añadiendo, ¿vale? Que los flujos de caja que nos va generando el proyecto. Y así los saldos cada año es la suma de los recursos invertidos más los recursos generados. Con estos datos lo que vemos es que aunque tengamos un flujo de caja negativo en el tercer año, todos los saldos, cuando los evaluamos o los descontamos a la TIR, son negativos hasta el último año, que por supuesto da cero. Con lo cual, esto no es un proyecto mixto y por lo tanto podemos usar la TIR normal. Es decir, la TIR que hemos calculado antes es la correcta y es la que podemos usar en este proyecto. Y como vemos que la TIR es mayor que la K del 7% que nos pedían, aquí también nos dice que tenemos que llevar a cabo la inversión. Y esto es como se analiza un proyecto de inversión completo como este que hemos visto. Espero que os sirva.